Hay lecciones en la vida que tienen un precio. Y algunas, bueno, algunas tienen un precio muy pero que muy concreto. Hoy vamos a desgranar la historia de una de esas lecciones. Una que costó exactamente 8.000 euros. Esto lo dijo Javier, el protagonista de nuestra historia. Y es una frase potente, ¿verdad? Te deja pensando, ¿cómo es posible que perder tanto dinero se vea como una ganancia? Venga, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Os presento a Javier, 29 años, desarrollador web. Después de mucho currar y ahorrar, ha conseguido juntar 8.000 euros. Sus ahorros, el fruto de su esfuerzo. Pero hay algo que le recomeme. Su banco, por tener ese dinero ahí, le ofrece la friolera de 8 euros al año. Mientras a su alrededor, en Internet, en las conversaciones con amigos, parece que todo el mundo está encontrando atajos para hacerse rico. Y entonces llega la imagen que lo detona todo. Un amigo suyo manda una foto a un grupo de WhatsApp. Un Tesla reluciente. Y justo debajo, una frase que no es un consejo, no. Es una daga directa al orgullo de Javier. El famoso FOMO, ese miedo a quedarse fuera de la fiesta, empieza a hacer su trabajo. Y Javier no se lo piensa, no respira, actúa. Le escribe a su amigo, necesita saber la fórmula mágica. Y la respuesta es inmediata, Quantum Coin. Un nombre que suena a futuro, a tecnología. Un proyecto que promete rendimientos de locos. La solución a su frustración en bandeja de plata. Y aquí es donde la realidad se partió en dos. Por un lado estaba lo que Javier quería ver, la promesa de multiplicar por 10 su dinero, un equipo de supuestos genios Silicon Valley y esa sensación de urgencia, de que los tokens se acababan. Pero por el otro estaban las señales de alarma, unas banderas rojas gigantes que decidió no mirar, un informe técnico de 48 páginas que ni se molestó en abrir, unos perfiles del equipo que no se podían encontrar en ningún sitio. Y lo más grave, casi la mitad de los tokens estaban en manos de los propios creadores. Esta fue la cifra final, 8.097 euros. No solo sus ahorros, sino 97 euros extra en comisiones y gas. En ese momento, el dinero dejó de ser una cifra en una pantalla. Era dinero real. Eran sus horas de trabajo puestas sobre la mesa. Y claro, al principio la cosa no puede ir mejor. A la semana su inversión ya ha subido un 15%. La euforia es absoluta, el sesgo de confirmación a toda máquina. Y ese pensamiento tan peligroso que empieza a crecer en su cabeza. Soy un genio, lo he conseguido. Pero esa sensación de ser un genio de las finanzas, como se pueden imaginar, duró más bien poco. A partir de aquí es donde la historia da un giro y se pone muy, muy tensa. Justo en ese momento de euforia aparece una voz sensata, un colega del trabajo, Marco, que sí que entiende de esto, y le lanza una advertencia muy clara. Le habla de contratos inteligentes, de auditorías, pero para Javier, que ya se veía en su Tesla, las palabras de Marco no eran una ayuda, eran pesimismo, ruido. Era alguien que no entendía su jugada maestra. Y aquí empieza la sangría, lenta pero constante. Semana 3, 740. Semana 4, 6.800. Pero el autoengaño es una fuerza muy poderosa. Javier se decía a sí mismo, es la volatilidad normal del mercado. Tranquilo, que esto remonta. Se aferraba a la esperanza mientras veía cómo sus ahorros simplemente se derretían. Y el final no fue lento, fue un apagón. En cuestión de horas, todo desaparece. La página web, fuera de servicio. La cuenta de Twitter, borrada. El grupo de Telegram, un caos de gente gritando que les habían estafado. El proyecto se había esfumado. Y con él, el dinero de Javier. Lo que le pasó a Javier tiene un nombre técnico, rug pull, un tirón de alfombra. Es una estafa. Los creadores habían dejado una puerta trasera en el código para, en el momento justo, llevarse todo el dinero, más de 2 millones de euros en total, y desaparecer para siempre. Una vez que pasa el shock, llega el momento de hacer números, de entender el coste real de este error. Y no fueron solo 8.000 euros. El agujero era mucho, mucho más profundo. 578. Esta es la cifra que de verdad duele. Son las horas de trabajo que Javier necesita para recuperar el dinero perdido. Es el equivalente a 3 meses y medio de su sueldo, casi 4 meses de su vida tirados a la basura por una decisión impulsiva. Y si la cifra anterior era dolorosa, esta es devastadora. 61.600 euros. Esto es el coste de oportunidad. Es en lo que se habrían convertido sus 8.000 euros en 30 años con una inversión normal y corriente gracias al interés compuesto. El error no solo le costó el dinero que tenía, le costó una parte importante de su futuro. Pero después del desastre, empieza lo más importante, el aprendizaje. Javier recibió una educación financiera acelerada. Muy cara, sí, pero increíblemente valiosa. Su amigo Marco le ayudó a poner las cosas en perspectiva con esta tabla. Y es que aquí se ve todo clarísimo.
Las evaluaciones de riesgo de Javier eran puro humo. Tiene blockchain, son de Silicon Valley, a mi amigo le fue bien. No eran análisis, eran frases de marketing. Las respuestas de alguien que está apostando, no invirtiendo. Y este es el error de base, el fallo fundamental, visto en esta pirámide. Javier puso el 100% de su capital en el pico, en el nivel 5, el de riesgo extremo. Ni siquiera sabía que existían los otros 4 niveles. Para él, invertir era una sola cosa, cuando en realidad es todo un abanico de posibilidades. Y todo ese dolor al final se convirtió en esto, en un cambio de pregunta. Un giro mental de 180 grados. Pasó de la pregunta del novato, centrada solo en la ganancia, a la pregunta del inversor con experiencia, que siempre empieza por el riesgo. Y a partir de ahí, de esa experiencia, Javier se construyó un sistema. Unas reglas muy sencillas pero a prueba de balas. Unas preguntas que se hace siempre antes de mover un solo euro. Básicamente un filtro para protegerse de sí mismo. Y un año después, la historia de Javier tiene un final tranquilo. No se ha hecho rico de la noche a la mañana, pero está construyendo un futuro financiero sólido, de forma lenta, diversificada y, lo que es más importante, durmiendo por las noches. Porque ha entendido que la tranquilidad, eso sí que no tiene precio. Después de haber recorrido todo este camino con Javier, queda una reflexión final. De todo lo aprendido, ¿cuál es esa pregunta clave, la que nos puede evitar un desastre como el suyo? Pues es esta, tan simple y tan poderosa. ¿Qué puede salir mal? Toda la lección de 8.000 euros se resume en estas 5 palabras. Porque cuando uno empieza por aquí, por analizar los posibles fallos, activa un pensamiento crítico que lo cambia todo. Y es entonces cuando se empiezan a tomar decisiones mucho más inteligentes.